Igual esto ya es como lo que mencionamos, como el proceso de documentación, qué documentos se le solicitan a un candidato nuevo, qué se valida como tal, está el proceso como tal de si el candidato pasó su proceso, continúa como tal y pasa la entrevista con el psicólogo. Si el candidato no, perdón, no pasó el proceso documental, el candidato va a ser descartado en el sistema. Se va a colocar obviamente una observación, esa observación no tiene acceso todo el mundo. No tiene un acceso a un ejecutivo de cuenta para saber si Andrea Jiménez está descartada en el sistema. Esta observación la tiene contratación y en estos momentos la tiene el área de validación documental. Entonces, y obviamente se va a colocar un sello de descartado en la copia de la cédula del candidato, obviamente para conocer su estado dentro del proceso de validación documental. Se entregan los documentos validados al psicólogo y se continúa ya con el proceso de la entrevista. Proceso de pruebas psicotécnicas. Entonces, en estos momentos en todas las sedes se está manejando cuando el candidato va a presentar las pruebas psicotécnicas, llegas con su actualización de datos y con el formato de aceptación de condiciones, se presenta el video corporativo, que el video corporativo todo el tiempo se está colocando en la sala de pruebas, en la sede de Montevideo, en la sede del 85, en el edificio Café, y en estos momentos se va a implementar en el edificio financiero, que no estaba, ya está como tal empezando a implementar el video corporativo. ¿Ese video es el que manejan los gestores de bienestar? Sí, es el mismo. Es el mismo, que es el último que se envió actualizado en el mes de diciembre, principios de diciembre, que lo entregaron donde aparece la sede de Cali. Ese es el video corporativo que se está transmitiendo a todo el mundo y también se está presentando en las salas de contratación. En las salas de contratación también se está presentando el video corporativo. Se actualiza como tal, se diligencia la actualización de datos, se procede a la aplicación de pruebas psicotécnicas, que la aplicación de las pruebas psicotécnicas la hace un auxiliar de pruebas, entrega como tal las pruebas al candidato, las herramientas para realizar como tal las pruebas y la explicación de cómo debe realizar como tal la prueba. De ahí se pasa la actualización de datos a los digitadores para que ingresen la información enlace. Sin embargo, nosotros tenemos en el edificio Café y en la sede de Montevideo una sala de enlace donde mandamos al candidato para que ingrese su hoja de vida en Empleos en Acción. Hoy en día, ¿qué se hace con el candidato? Desde el momento de la llamada citación a entrevista, se le pide al candidato que ingrese a Empleos en Acción e ingrese de una vez sus datos y quede su hoja de vida grabada en el sistema. Obviamente eso nos evitaría muchísimo reproceso, pero pues obviamente los candidatos llegan a presentar su proceso y no han ingresado su hoja de vida. Entonces por eso se pasa la actualización de datos al call center. Pasa como tal la entrevista con el psicólogo, en donde se hace obviamente la validación de su experiencia laboral, se indaga obviamente sobre el ámbito familiar, las competencias requeridas para el cargo y obviamente la validación del resultado de las pruebas psicotécnicas para emitir un concepto final. Si es una persona obviamente comercial y se le aplicó un 360 comercial o un IPB, se tiene que validar la información del resultado de las pruebas junto con el resultado de la entrevista. Normalmente para una persona comercial se hacen clínicas de ventas o assessment center en donde se valida como tal la experiencia comercial. Y el proceso de referenciación, entonces cuando ustedes montan el requerimiento en enlace, automáticamente el psicólogo lo que hace es asociar al candidato al requerimiento y está la opción de mandar a referenciar. Le llega como tal el link, el correo, la notificación a referenciación que referencia el candidato tal que aparece en la requisición tal y ellos hacen la referencia. Obviamente ahí es donde validan si es un candidato para el cliente, cuántas referencias deben hacer tanto personales como laborales. ¿Se le hace a todos? A todo el mundo se le hace referenciación, dependiendo de la negociación. Ya sea referenciación laboral, si se tiene negociada con el cliente, pues si es una persona que no tiene experiencia, solamente voy a hacer referenciación personal. Pero si es una persona que tiene experiencia, yo valido en la ficha técnica si tengo que hacer una o dos referencias, eso lo revisa el referenciador y las referencias quedan cargadas en el sistema enlace y esa información va a quedar también concentrada en el informe de selección que va a emitir como tal el psicólogo de selección. Pero me ha pasado, las referencias personales también descartan, o sea, si una persona que no... ¿Por personal? No, generalmente se descarta por referencia laboral. ¿Por personal no? Generalmente es por referencia personal porque lo que se indaga es como tal, cómo ha realizado su labor dentro de su trabajo.
Aquí es importante saber, de acuerdo a la negociación que se tiene con el cliente, si llevan visita domiciliaria o estudio de seguridad, que esta información obviamente va enlazada con ERP. Si hoy en día nosotros solicitamos a un candidato... Falta verificación de hoja de vida solamente, que es un proceso diferente. Señora. O sea, una cosa es estudio de seguridad, que es completo, otra es que yo solamente tenga visita domiciliaria, Sí. que ahí ya no es completo, sino solo mi entorno, y otra es que solamente verifique mi hoja de vida. Sí, hay tres procesos. Sí, tienes toda la razón y lo vamos a completar. Sí, hay tres procesos de validación de estudios. El estudio de seguridad completo que lleva visita domiciliaria, estudio de seguridad como tal, y el proceso solamente de visita domiciliaria, que es validación de su entorno familiar, de su contexto social, que es lo que se valida como tal en la visita domiciliaria. Y esta información va obviamente atada a ERP. Si yo no tengo cargada la solicitud por ERP, el proveedor no procede como tal a realizar el estudio de seguridad o la visita domiciliaria, que ahí es donde en los casos de los ejecutivos que lo manejan le pedimos la información del centro de costo y el negocio donde va cargado como tal la visita domiciliaria. Hay negocios que están cargados por acciones por acciones EA, pero los estudios de seguridad y las visitas domiciliarias se facturan por acciones y servicios. Entonces, como el caso de Confitecol, que tenemos el negocio por acciones y se factura diferente. ¿Sí? Porque es un servicio adicional, exactamente. ¿Listo? Sí. Diana Elizabeth. A continuar con el proceso de contratación, les decía que el objetivo del proceso pues, es vincular laboralmente y hacer las afiliaciones al Sistema General de la Seguridad Social de todas las personas que superaron el proceso de selección, cumpliendo pues, con todos los requisitos legales y con todos los requisitos que tiene la compañía, de acuerdo a cada uno de nuestros clientes y las negociaciones que tenemos pues, con cada uno de ellos. ¿Cuál es el alcance del proceso o dónde inicia el proceso de contratación? Comienza cuando el área de selección me entrega una requisición con un candidato asociado, con una documentación validada, y termina cuando la persona efectivamente ha firmado contratos, se le han hecho las afiliaciones al Sistema General de la Seguridad Social y ya se le puede entregar al cliente para que comience a prestar sus servicios. La primera etapa del proceso de contratación, cuando ya hemos recibido la documentación, pues todo lo que nos venía diciendo Andrea, es el tema de los exámenes médicos. Entonces, con los exámenes médicos, que es importante que tengamos en cuenta, sea que sea un cliente que ya es antiguo con nosotros o un cliente nuevo, que siempre conozcamos el profesiograma del cliente. ¿Qué es el profesiograma? El profesiograma es un documento que usualmente se elabora desde el área de salud ocupacional. Ese documento, ¿qué hace? Es una especie de mapa en donde me dice, estos son los cargos que tengo yo como cliente, estos son los riesgos a los que está expuesto ese cargo, estas son, digamos, que las funciones y por ende estos serán los exámenes que debo practicar. Entonces, un ejemplo, con la receta, para seguir con Claudia. Una persona que manipule alimentos, entonces va a manipular alimentos y aparte va a estar sometido, no sé, a bajas temperaturas porque trabaja en cuartos fríos. Entonces el profesiograma deberá decir, para la manipulación de alimentos se requiere que se le haga un KOH de uñas, un coprológico, un frotis faríngeo, que puede ser con cultivo o sin cultivo, y que le hagan un examen ocupacional de ingreso con énfasis, no sé, osteomuscular. Eso debe decir el profesiograma. Si la persona va a trabajar, no sé, en Sinapsis y va a ser un agente call center, entonces el profesiograma dirá que está expuesto, tiene exposición auditiva, entonces le deben hacer una audiometría y le deben hacer una visiometría y un énfasis osteomuscular porque va a pasar todo el día en la misma posición, sentado y digitando. Si la persona va a trabajar, no sé, un operario, va a ser un obrero, entonces va a tener trabajo en alturas. El profesiograma también me debe decir que va a trabajar en alturas y qué exámenes le debo hacer. Nosotros como compañía y el área de salud ocupacional de la compañía, digamos que sabe y establece cuáles son los exámenes mínimos que deberíamos hacer, pero el profesiograma de cada uno de nuestros clientes puede ser más amplio y me puede pedir más exámenes. Entonces, les pongo como ejemplo el cliente Alpina. Para los manipuladores de alimentos inclusive llegan a hacer RX de columna y RX de rodillas comparativos.
Son exámenes especializados, son exámenes más costosos, pero están dentro del Profesiograma de Alpina para garantizar el estado de salud de las personas que van a ser vinculados con ellos. Hay clientes que, por el contrario, solamente nos piden el examen ocupacional de ingreso y no se preocupan ni verifican el tema del profesiograma. Entonces, ¿qué es importante? Que siempre lo consulten, que lo verifiquen. Cuando estamos hablando de empresas de servicios temporales, al trabajador en misión le puede cobijar el profesiograma que tengamos nosotros como empresa de servicios temporales o el profesiograma que tenga el trabajador. Cuando estamos hablando de negocios de outsourcing, debe haber un profesiograma por el outsourcing que cobije al trabajador con tareas específicas y efectivas y, como les decía, con los riesgos y los exámenes que debo practicar, no para minimizar el riesgo, pero sí para saber el estado de salud de esa persona, para saber si es apto o no para esa labor y asumir esos riesgos que puede tener por el desempeño de ese cargo. Entonces, con esto de los profesiogramas y de los exámenes médicos, que es importante que se tenga en cuenta, que siempre debemos practicar lo que nos está solicitando la ficha, el profesiograma o lo que nos está solicitando el cliente por cada uno de los cargos. Si al practicarle el examen ocupacional de ingreso, el examen me sale con alguna condición o alguna restricción, no sale normal, no sale un resultado normal de apto, este certificado lo debe validar el área de salud ocupacional de nuestra compañía, no del cliente, de nuestra compañía. Es el médico de salud ocupacional el que les va a pedir muy seguramente el perfil del cargo y el profesiograma de la empresa cliente para saber qué funciones va a desempeñar y si puede generar un riesgo mayor, ponerlo a trabajar con esas condiciones o esas restricciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ser una impulsadora y voy a estar todo el día de pie y en mi certificado de aptitud me sale que tengo venas varices tipo 3 que no me permiten estar de pie más de 2 horas, pues no podré desempeñar la labor de impulsadora, pero seguramente si fuera, no sé, contadora y voy a estar todo el día sentada no habría problema. Si voy a ser agente call center y tengo una hipoacusia bilateral, tengo tapón de cerumen, pues seguramente no voy a poder utilizar la diadema y no me voy a poder desempeñar como agente call center. Lo mismo, si voy a manipular alimentos y me sale alterado cualquiera de los exámenes, el coprológico, el KOH de uñas, no voy a poder desempeñar esa función. Entonces, ¿qué vemos en la práctica, en el día a día? Que le dicen al cliente, ¿usted autoriza que contratemos así? Recuerden que el riesgo siempre es de nosotros, de las compañías del grupo. El cliente no debe dar esa autorización viene del área de salud ocupacional de la compañía y si consideran que la persona puede desempeñar la labor a pesar de las restricciones o si dice que no, pues debemos tomar el concepto que nos da el área de salud ocupacional. En algunas oportunidades, salud ocupacional lo que dice es, puede prestar el servicio si se cumplen unas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, con el que tiene hipoacusia, que utilice doble protección auditiva. ¿En dónde está o en cabeza de quién está a cumplir esas recomendaciones? No solamente del área de salud ocupacional que las está entregando, sino de quien supervisa a la gente. ¿Quién lo supervisa? El ejecutivo de cuenta. Entonces, si yo estoy vinculando a una persona que le dicen que tiene que tener doble protección auditiva para poder trabajar con esas restricciones, pues debo procurar porque así sea, porque así lo haga. ¿Qué nos puede pasar con esas personas que entran con condiciones y restricciones? Que esas situaciones de salud se exacerben, se vuelvan más gravosas por la prestación del servicio y terminen siendo personas con estabilidad reforzada por fueros de enfermedad y que cuando se acabe la negociación con el cliente, se acabe la labor, no los podamos desvincular y los tengamos como los conocemos hoy día como auxiliares administrativos o especiales antiguamente llamados. Entonces, por eso es que tenemos que ser como muy estrictos con el concepto que se da en el tema de salud ocupacional. Como en todo pueden haber excepciones, pero las excepciones deben ser tratadas por el área de salud ocupacional, por los médicos de salud ocupacional. Algo que también es importante que se revise con el tema de los exámenes es que, por ejemplo, me mandan a hacer el examen para alturas. Me sale que no soy apto para trabajar en alturas y entonces viene el psicólogo, el ejecutivo y dice, no, pero es que él no va a trabajar en alturas, el cliente ya me dijo que no, cuando en la requisición, en la primera solicitud de contratación sí nos habían dicho que la persona tenía alturas, entonces queda como el tema inconcluso de saber si realmente no va a trabajar y no lo vamos a exponer al riesgo o si lo está haciendo el cliente como por llenar la vacante porque tiene afán de llenar la vacante. Entonces, en esos riesgos que nosotros corremos diciendo que el cliente autorizó, recuerden que el riesgo siempre es de la compañía. El cliente más adelante se puede retractar, puede decir yo no le dijo, quien le autorizó ya no trabaja aquí o no tenía la potestad para hacerlo y la situación médica pues queda acá y la responsabilidad queda acá, en la empresa con la que esté vinculado. Con los exámenes médicos tenemos una situación, digamos, novedosa. Este año comenzamos a trabajar con una herramienta que bautizamos IERP. Resulta que anteriormente
era muy difícil saber el costo de los exámenes médicos para cada uno de los negocios y saber si eran o no eran facturables a los clientes. Entonces eso era un procedimiento que se hacía de manera manual. Desde el año pasado, pues con la salida en vivo del ERP, comenzamos a ver la manera de cargar los exámenes médicos en el ERP para que cuando se sacan estados financieros puedan decir por cliente cuánto fue el costo de exámenes, cuántos de ese costo lo facturé el cliente y cuánto no fue facturable, y realmente pues ver la rentabilidad de los negocios. Esto no solamente con los exámenes, con las dotaciones, con las visitas domiciliarias, con los bonos, con todas las cosas que nosotros pactamos de arandelas con los clientes. Entonces, por varias situaciones, por licenciamiento, por el mismo sistema, no pudimos trabajar directamente en el ERP y se desarrolló una herramienta que se llamó IERP. Es una herramienta web que funciona desde Internet y la herramienta lo que hace es una interfaz entre Querix y el ERP. Este es otro desarrollo más que se suma a Enlace, Querix, todas las herramientas que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué nosotros requerimos para poder hacer la gestión de un examen médico? Que la persona exista en Querix. ¿Cómo existe la persona en Querix? Pues ya está creada en Enlace, está asociada a una requisición. Cuando eso pasa, ya digamos que pasa la información, hace la interfaz de Enlace a Querix, yo puedo tomar la información de Querix. Entonces, para enviar un examen médico, yo debo tener a la persona asociada en una requisición.